los números hablan mal, ¿no? Y a futuro va a haber más diagnósticos de cáncer. No le conviene al gobierno o a las farmacéuticas que se cure el cáncer. El doctor no hizo esto y no hizo lo otro y no hizo aquella cosa y no puso la fecha y no puso la firma y no puso la hora. En oncología ahorita hay un boom importante de medicamentos, puesto que tenemos muchas necesidades no cubiertas. Te fuiste por la parte interesante de los genes, pero llegaste y es atender pacientes y lidiar con la enfermedad. Ves un paciente y dices, es que no puedo llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es progresión de la enfermedad. El paciente está falleciendo. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Bienvenidos al nuevo episodio de Más allá de la ciencia, un podcast de HPPR, en donde buscamos conocer qué hay más allá de la ciencia, de la investigación clínica y de las personas que se desempeñan en ella. Clau, ¿cómo estás? Un nuevo episodio. Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Todo perfecto. ¿Tú qué tal? ¿Tu fin de semana justo? Increíble. Qué bueno. Y el día de hoy nos encontramos con el Dr. Abraham, oncólogo, amigo y colaborador aquí de Health Pharma Professional Research. Doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El gusto es todo mío. ¿Y sí, amigo y colaborador o ya la estoy regando aquí? No, sí, ya el doctor Abraham ya tiene su historia, ¿no? Su historia ya tiene varios años estestando aquí con nosotros, ¿no? Tenemos ya un ratito. Sí, entonces sí, ya es amigo. Colaborador siempre ha sido, pero amigo también. Estamos viendo, ¿no? A ver si No, Pues Abraham, platícanos más acerca de ti. ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son tus pasiones, tus gustos? ¿Qué hay más allá de Abraham, del doctor Abraham, que todos los pacientes de aquí conocen? Pues bueno, antes que nada, soy oncólogo médico, ¿no? Primero esa parte es bien importante. Pues me gusta mucho la lectura, me gusta mucho en música, y eso es lo que pues hago en mis tiempos libres. Son pocos, ¿no? Porque pues tengo familia que absorbe mucho tiempo. Felizmente casado con 2 hijos. Y pues gracias nuevamente por la invitación para poder estar aquí apoyando en este podcast y pues para divulgar más la información científica. Y háblame entonces, ahorita mencionabas, felizmente casado con ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Cómo lidias con el hecho de tener una familia, tener 2 hijos y además estar envuelto en una disciplina como lo es la medicina? O sea, ¿fue sencillo lidiar la vida profesional con la vida personal? No. ¿Cómo lidias con eso? Y sobre todo con un tema tan complicado como es la oncología. Es muy complicado. Se puede hacer, sin duda, pero es muy complicado. Y sobre todo, pues necesitas el apoyo 100% de tu pareja, ¿no? Uno solo es bien difícil poder lograr académicamente o laboralmente tus objetivos. Siempre necesitas una parte extra que viene por parte de la pareja y por parte de la familia. Y sin duda también el apoyo de tus trabajadores, de tus compañeros de trabajo, que pues si en algún momento necesitas algo, es evidente que se van a enfermar tus familiares, tus hijos. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros de trabajo para poderme decir, ¿sabes qué? Pues a ver cómo lo te echamos el paro, como decimos aquí, para que puedas tener esta relación, trabajo y educación de manera equilibrada. Muy bien. Oye, Abraham, y cuéntanos, a ver, digo, las pláticas que he tenido con Diego y eso, pues sabemos que investigación clínica no es una rama muy conocida, ¿no? Que en la escuela nadie nos los enseña y eso. Entonces, ¿tú cómo llegaste realmente a estar en investigación clínica? Bueno, siempre te enseña lo que es la investigación, ¿no? Porque pues hacemos medicina basada en evidencia. Sin embargo, efectivamente no te enseñan cómo desarrollar la investigación o cómo llegar a los sitios de investigación. Afortunadamente yo cuando salí de la especialidad estuve trabajando en el INCAN y ahí fue mi primer acercamiento con los estudios clínicos. El instituto es un sitio donde pues, se llevan de manera constante y de manera frecuente estudios clínicos, y de ahí fue donde pues, tuve la espinita de llevar estudios clínicos o poder conducir estudios clínicos, ¿no? Después de mi pase de que estuve en el instituto, tuve la oportunidad de estar ya en institución en el ISSSTE, y a la par se estaba formando Health Pharma.
y nos invitaron a participar. Su primer estudio fue de cáncer de pulmón, lo recuerdo perfectamente. Y tenemos un conocido en común que fue la persona que me metió a Health Pharma Professional Research. Y de esta manera, en oncología ahorita hay un boom importante de medicamentos, puesto que tenemos muchas necesidades no cubiertas para los tratamientos oncológicos, y ha sido la parte en la que afortunadamente pues hay mucha demanda para buscar oncólogos, y con el paso del tiempo también he aprendido mucho de cómo hacer una conducción de un estudio clínico. No es lo mismo, estamos acostumbrados a que llegas a tu consulta, la das, checas y nada más. Pero acá, una vez que aprendes que hay un montón de cosas detrás de un estudio clínico, hay que reportar en tiempo y forma, hay que documentar perfectamente lo que estás evaluando. Eso solamente lo estuve y lo aprendí pues con el tiempo y con los trancados de los monitoreos, porque son los que te dicen, doctor, no hizo esto y no hizo lo otro y no hizo aquella cosa y no puso la fecha y no puso la firma y no puso la hora. Y es como, pues vas aprendiendo, ¿no? Las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas clínicas, así es, sin duda, aunque bueno, pues siempre antes de hacer un protocolo te enseñan y tienes los cursos y tienes los, ¿cómo se llaman? Cuando llegas en internet Pues entrenamientos. Los entrenamientos, es la palabra que buscaba. Los entrenamientos, ya, aunque ya lo hiciste todo, ya cuando te enfrentas al protocolo es cuando pues ahora sí empiezan, como se dice, los cocolazos, que realmente empiezas a ver, es que en el entrenamiento no venía o faltaba, y pues empiezas a escalar información y es como empiezas a aprender. Creo que sin duda sí hoy en día debe ser como una parte en algún momento de la enseñanza médica, ya sea en la especialidad o en la formación de médico general, que existe esta posibilidad y que cada vez va a haber más opciones de llevar estudios clínicos, porque pues la medicina no acaba, la medicina no para. Siempre va a haber nuevas drogas para todas las enfermedades que nos aquejen. Y regresando un poco más atrás, Abraham, en tu historia, ¿por qué oncología? ¿Qué te llamó la atención de la parte oncológica? ¿Fue como que el enigma de la enfermedad? Porque hay dos vertientes, ¿no? La enfermedad como tal puede llegar a ser muy interesante, ver todos los mecanismos, pero en la práctica clínica es muy desgastante y es un reto fuerte emocionalmente hablando. La respuesta es muy ñoña, porque cuando estaba, yo me formé en la Facultad de León, ¿no? en la Universidad de Guanajuato. Y ahí la formación es por módulos, vas viendo diferentes partes de los sistemas del cuerpo humano. Y ya, cuando nos tocó ver hematología, nos metieron las primeras clases de hemato-oncología, y me acuerdo muchísimo que la clase que me cautivó, que me hizo así, me enganchó, fue P53, ¿no? Es un gen que te ayuda, es un gen supresor de tumores. Entonces dije, oye, la biología está muy interesante de la oncología, es una parte pues que me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues muy pronto en la carrera supe que quería ser oncólogo, como a partir del segundo o tercer año. Lo que no sabía es si tenía que decidirme si era cirujano oncólogo o oncólogo médico. Eso ya lo hice mucho más adelante, cuando vi que la cirugía no era lo mío. Y entonces me voy por la parte médica. Y de esa manera fue que me llamó, pero puedo decir que gracias a P53 soy oncólogo. ¿Y cómo fue para ti ese encontronazo con te fuiste por la parte interesante de los genes, pero llegaste y es atender pacientes y lidiar con la enfermedad ya en las personas, vaya? Sí, el primer golpe es no es golpe, pero la primera vez que ya estás en un piso de oncología y vienes de una parte, para llegar a ser oncólogo primero tienes que hacer mínimo 2 años de medicina interna. Entonces vienes de un área de medicina interna donde tienes que hacer todo para que el paciente salga adelante, y eres como muy estricto en ciertas situaciones, ¿no? Estar checando líquidos, electrolitos, y pega un poquito cuando llegas a la parte oncológica y no te explicas qué le está pasando a un paciente. Es decir, ves a un paciente y dices que no puedo llegar a un diagnóstico, y me acuerdo mucho de mi R2 que me dijo, el diagnóstico es progresión de la enfermedad, el paciente está falleciendo porque está teniendo una progresión de la enfermedad. Sí, que pudieras hacer como un match clínico como lo hacías en medicina interna. Entonces sí pega un poquito esa parte que llegas y quieres hacer muy invasivo, poner catéteres, hacer gasometrías, cuando pues desafortunadamente el paciente ya está en una etapa en la que pues las maniobras están de más, ¿no? Desafortunadamente está deteriorado, y eso fue como uno de los grandes
choques que tienes. No hay forma de poder entenderlo hasta que ya estás en esa parte y poco a poco vas entendiendo y vas teniendo pues este background oncológico, estas bases oncológicas en las que vas aprendiendo. Y una parte es bien importante en la oncología es también saber y aprender a decir cuándo no, cuándo ya el paciente no está en condiciones para más tratamientos oncológicos y está meramente de candidato a cuidados paliativos. Y es una parte difícil de aprender y es una parte también difícil de aprender, no solo emocional, ¿no? ¿En qué momento decir ya no puedo hacer yo más? Justo, ¿no? Y sí, supongo por lo que nos cuentas, para ti es complicado o fue complicado el aceptarlo y todo. ¿Qué tan difícil es justo también transmitirlo a los pacientes? A los familiares, ¿no? A los pacientes. Y en mi experiencia, esto ya es obviamente mi condición y pues lo que veo, el paciente muchas veces ya está hecho a la idea. Y él es el que dice, yo ya no, o sea, yo sé hacia dónde voy, hacia dónde va a acabar esta enfermedad. El familiar es el que es un poquito más difícil de poder convencer. Y en muchas ocasiones ves que el paciente acepta más tratamiento por presión de la familia que por decisión propia. Y ahí es cuando pues justo dices, hay que tener una conversación con los pacientes, con el familiar, para que todo el mundo vaya entrando a la misma dinámica y vayamos todos encaminados hacia el mismo rumbo y decir, pues es que el familiar es el que toma las decisiones y él es el que va a decidir hasta dónde, ¿no? Y en qué momento también pues, con la ayuda de los demás decirle pues, si le conviene o no le conviene un tratamiento más. Y por ejemplo, ¿esto lo aprendiste sobre la marcha? O sea, ¿la misma carrera te va llevando a tener ese pensamiento? ¿O son las personas como que están alrededor de ti, a lo mejor tienes docentes? Obviamente tus maestros y vas aprendiendo de tus maestros, pero no hay una cátedra, ¿no? De este tipo. No hay una guía. Que estaría bien, ¿no? Pues estaría bien y también una guía para dar malas noticias, ¿no? Porque también pues tenemos que llegar a dar esas noticias. No le existe, todo es muy empírico, lo aprendes de tus maestros definitivamente, ¿no? Y obviamente pues con el tiempo tú también ya vas agarrando tu propio colmillo y tus propias maneras de poder transmitir esta información, pero no la hay. No hay una clase que diga cómo dar malas noticias. Sé que existe, pero no la tomamos. Todo esa a la buena del Señor. Es de las optativas que nadie quiere. Sí. Y supongo tampoco tienen algún acompañamiento psicológico o algo ustedes también para... Sí. Porque... No. Pues es difícil, ¿no? Si a veces para los familiares y eso es complicado, pues uno se queda a veces con todas esas historias, las reacciones que tienen, todo. Y el paciente oncológico es ¿cómo se llama? Pues lo estás viendo cada 3 semanas. Entonces sí llega un momento en que puedes llegar a tener una relación muy estrecha, ¿no? Ya sabes quién es su hijo y ellos te platican, oye, es que mi hijo esto y que mi hijo el otro, te reconoces, los ves en la calle, inclusive te pueden saludar. Pero no la hay, o sea, no hay tampoco apoyo psicológico de manera proactiva, es decir, que te digan cada mes como médico o como residente tienes que estar yendo a una evaluación. Si la pides y te sientes que la necesitas, te la van a dar, ¿no? Pero no hay esta necesidad o más bien como una imposición y que diga, pues sí, mejor cada 3 meses yo voy a estar evaluando a mis médicos y mis residentes para ver cómo están del coco. No lo hay. Tú tienes que ir y decir, oye, ¿sabes qué? Ya me siento muy desgastado, necesito platicar con alguien y este tipo de situaciones. ¿Y cómo ves la investigación clínica como la opción, o sea, hacia los pacientes oncológicos? Vaya, o sea, ¿sí lo ves como esto es mi carta, mi as bajo la manga? Porque he estado como que platicando con algunas personas que están dentro del área médica y usualmente la investigación clínica no es como que se tenga tan presente y que se vea ahí como una opción viable, claro, sino que más bien lo presentan como pues si quiere, a veces como una última recurso, ¿no? Exactamente. Sí, no, fíjate que oncología, obviamente yo puedo hablar ya por oncología porque es lo que soy, lo que me dedico, pero se puede decir que se separa mucho de otras especialidades por el grupo de medicamentos que utilizamos, es decir, utilizamos medicamentos que pueden causar toxicidades potencialmente mortales, así de fácil. Entonces, para que nosotros podamos recomendar tal o cual tratamiento, pues tienes que estar bien seguro de que ese medicamento va a funcionar, ¿no? Todas las decisiones que tomamos con la oncología, o aproximadamente, yo puedo decir que arriba del 90% cuando llega un paciente es porque ya hay evidencia
de que esos medicamentos funcionan. Ya hubo un protocolo y se metieron a esos pacientes y se compararon contra lo que se consideraba el estándar o placebo, qué sé yo. Entonces cuando dices, ok, voy a otorgar tal tratamiento a pesar de que pueda tener complicaciones, porque el riesgo-beneficio está a favor del beneficio del paciente. Entonces, eso los oncólogos siempre lo tenemos muy presente. De hecho, pues, nos enseñan a leer los estudios para poder evaluar y determinar qué opción de tratamiento es la mejor para cada paciente. Entonces, en oncología sí tenemos mucho la idea de en cuanto empieza a salir una nueva droga o estamos evaluando una nueva vía para atacar el tumor, sí decidimos involucrar a los pacientes en estos grupos, no solamente como su último recurso, sino inclusive en las líneas en las que se puede vincular como la adyuvancia o neoadyuvancia, porque estamos muy acostumbrados a estar de la mano de la investigación clínica. Entonces, yo en ese sentido creo que tenemos una comunidad de oncólogos que es muy proactiva y que constantemente estamos preguntando si existen protocolos para nuestros pacientes y que sin duda pues, se pueden beneficiar de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad no he notado ninguna reticencia de la comunidad oncológica. Creo que la verdad la mayoría estamos muy convencidos de que es la manera en la que vamos a ir respondiendo estas preguntas y vamos a ir llenando estas necesidades que no tienen que no tienen forma de que podamos completarlas, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, sí hay gran aceptación, podríamos así decirlo, por parte de la comunidad médica, específicamente en el área de oncología, para estos ensayos clínicos. ¿Y cómo ves tú la aceptación, pero ya de los pacientes? ¿A ellos les es atractivo? ¿Si les interesa participar? ¿Lo buscan proactivamente o igual no saben? No lo buscan, fíjate. Yo creo que eso, pero no siento que sea tampoco por la especialidad. Yo creo que es más bien por la forma en la que hacemos medicina en el país. Porque la investigación yo creo que no tiene mucho tiempo que estamos haciendo investigación en el país. Tendrán 20 años. Investigación, como estoy hablando de oncología, ¿no? Siempre se ha hecho investigación, pero ya más específico. Entonces, a los pacientes cuando se les invita a participar en un protocolo, la palabra cáncer pues sigue causando mucho miedo. Entonces son muy proactivos a decir sí, o sea, si usted me está ofreciendo una opción que puede ser superior a la que se considera el estándar, claro que quiero participar. Y sobre todo también que hoy en día siempre los tratamientos oncológicos se comparan con el estándar. Entonces el paciente puede estar seguro que en la gran mayoría de los casos va a estar cubierta su necesidad con el estándar, y el tratamiento o el brazo experimental es el que pues estamos ofreciendo como una posibilidad nueva de tratamiento. Entonces la verdad los pacientes son la gran mayoría están muy convencidos de participar en un protocolo de investigación. Digo, nuevamente, yo hablo mucho desde el punto de vista oncológico y yo no he visto mucha reticencia de los pacientes ni de la comunidad. Entonces, la verdad nos ha ido muy bien tanto en el reclutamiento de los pacientes como en el que nuestros compañeros médicos nos refieran a pacientes también. Y esta como apertura de los pacientes que tienen como a tratamientos, digamos, no estándar, también ¿no has visto que esto facilita la entrada de tratamientos que se alejan como que de la medicina basada en evidencia y son pues charlatanerías y tratamientos alternativos incluso? ¿Pero que facilita esto? O sea que una persona está sufriendo cáncer. Sí, como le digo, la palabra cáncer da miedo, entonces se empiezan a buscar a veces por todos lados para tratar de obtener mejores resultados para su enfermedad, ¿no? Pero desafortunadamente se pueden vender muchas opciones como activas y pues obviamente no están ni reguladas, ya déjalo ni por COFEPRIS ni por nadie. Entonces se puede perder pues en ocasiones tiempo y los beneficios de recibir un tratamiento estándar. Sin duda todos tenemos historias en las que los pacientes están recibiendo algún medicamento o algún tipo de terapia holística y hasta que la enfermedad pues ya fue metastásica, cuando a lo mejor en una etapa temprana empiezan a buscar la atención, cuando ya no hay muchas opciones de tratamiento. Entonces sí, esa parte de oncología queda mucho abierto para que gente pueda hacer charlatanería y pues al fin y al cabo es abusar de la confianza de los pacientes. ¿Y tú cómo lidias con eso? O sea, cuando llega una persona y te dice como, mire doctor, mi tía me recomendó este menjurje, ¿no? Pues lo voy a estar probando. O sea, eres como muy firme ante eso, ¿o es? Sí, sé que sobre todo en la investigación no lo pueden hacer. O sea, eso es un hecho.
todos los protocolos te comentan que los pacientes no pueden estar utilizando medicamentos herbolarios o medicinas alternativas, porque sabemos que sí puede tener interacciones con los medicamentos o alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepática, y eso al fin y al cabo desde un punto de vista de investigación mete ruido en que ya no sabes si ese hígado se inflamó por tu protocolo, por lo que está tomando el paciente. Entonces no hay forma de identificarlo y se prohíbe, ¿no? Entonces sí somos muy, pues no son tajantes, obviamente con el tiempo vas aprendiendo cómo decirle a los pacientes. Y es explicándoles, no hay otra cosa más que también educar a los pacientes y explicarles que no hay evidencia que sustente el uso de esa situación o de ese medicamento que están utilizando, que no lo recomendamos y que por el contrario sí puede causar alteraciones en el hígado, alteraciones renales, aumentar toxicidades que no debiera del paciente sufrir, ¿no? La verdad, una vez que explicas y que platicas con el paciente, la aceptación de lo que le comentas es muy alta. Entonces dicen, entonces mejor no lo tomo, ¿no? Mejor no lo tome, y se hacen a un lado. Realmente son pocos los que pueden, una vez que hablas con ellos, los que continúan haciendo o tomando algún medicamento alternativo. Ojo, siempre hay que comentarlo, porque si esa parte se te escapa, la dejas abierta que el paciente sí pueda tomarlo, ¿no? Te dicen, pues, el doctor no me dijo que no, pues yo le sigo, ¿no? Entonces sí hay que abordarlo. Muy bien. Y pues justo, ¿no? Al final de hacer investigación, no sabes, ¿no? Hay efectos colaterales en los pacientes que no nos gustaría tener y requieres el apoyo de más especialistas. Entonces, ¿cómo colaboras tú con las otras diferentes especialidades para manejar un paciente en protocolo? Sí, pues eso es bien importante porque el oncólogo muchas veces se dice, no, el paciente es mío y yo tengo que ser responsable de todo su tratamiento. No, también hay que ser honestos, sobre todo con los nuevos medicamentos que utilizamos, que pueden causar alteraciones a nivel neurológico, a nivel de pulmones, a nivel renal. Esas toxicidades pues literalmente quedan fuera de nuestras manos. O sea, creo que estamos formados suficiente para poder diagnosticar y quizás dar un tratamiento inicial, pero no dar para el seguimiento y un tratamiento definitivo. Entonces tenemos que empezar también a dejar ir a los pacientes que los trate algún otro médico en cuanto a sus toxicidades. Se puede hacer de manera conjunta, pero quien llevará la batuta pues debe ser el especialista. Supongamos que tiene el paciente una inflamación de las meninges por un medicamento de inmunoterapia, pues yo no tengo mucho que ofrecer al paciente. Entonces mejor que lo vea el neurólogo, que lo evalúe, que le dé tratamiento, y una vez que se resuelve el evento adverso, entonces ya me toca a mí decidir qué hacer con ese paciente, ¿no? Pero el evento adverso como tal. Entonces cada vez más la oncología se hace muy, valga la redundancia, muy multidisciplinaria. Ya nada más es el oncólogo, el cirujano oncólogo y el radiooncólogo. Ahora metemos cuidados paliativos, metemos genetistas y metemos todas las otras especialidades que requieran o que el paciente por alguna toxicidad. Es evidente que en algún momento uno de tus pacientes te va a hacer alguna toxicidad, una nefritis, o una falla suprarrenal. Entonces tenemos que estar de la mano con endocrinólogos, con nefrólogos, con neumólogos, con cardiólogos que también pueden hacer pericarditis. Entonces todos estos grupos de médicos cada vez los sumamos más, y ellos también van aprendiendo, porque son toxicidades pues, que antes no existían, y ellos también van aprendiendo cómo manejarlas, ¿no? Vamos aprendiendo de la mano, se podría decir. Y también siento que parte de nuestros compañeros no tienen problema en estar refiriendo a los diferentes médicos que requiramos para poder tratar las toxicidades de los pacientes. Y por ejemplo, esto de la colaboración multidisciplinaria, involucrar otras áreas del conocimiento, ¿lo ves como de manera general en la práctica médica, o estamos hablando como que de la investigación clínica a lo mejor? Porque no es lo mismo, vaya, estar aquí en un protocolo de investigación clínica en Health Pharma a estar, por ejemplo, en el siglo XXI, en la raza, es decir, en un hospital en donde la cantidad de pacientes que se atienden al día son muchas. Sí, yo creo que en las instituciones es un poquito más complicado, ¿no? Inclusive dentro de nuestros mismos colegas, el diagnóstico oncológico muchas veces los detiene para que puedan hacer una intervención al full o una intervención completa. Se sigue teniendo mucho esta idea de que pues el paciente oncológico no es rescatable, pues nada más vamos a hacerle tal o cual cosa, algo así leve. No, o sea, creo que eso pudiera pasar en las instituciones donde, como comentas, el volumen de pacientes es muy alto.
pero pues a través de los oncólogos que estamos también cada vez a lo mejor solicitando más interconsultas y hablando con los, pues educando al fin y al cabo a nuestros compañeros. Oye, ¿sabes qué? Pues sí, si es un paciente oncológico, pero está en su primera línea, todavía tiene más opciones de tratamiento, es una toxicidad que al revertirla yo puedo utilizar tal o cual otra maniobra. O sea, no es el fin del paciente, ¿no? Porque eso es lo que consideran muchas especialidades. No, pues ya, si se puso así con esto, pues ¿qué más le puedes dar? Entonces, sí creo que en otros sitios es un estira y afloje con las diferentes especialidades, o inclusive enseñarlas, porque ellos pueden decir, es que yo nunca he visto una tiroiditis inmunomediada, yo como endocrinólogo tampoco tengo mucha idea de cómo tratarla, ¿no? Entonces, pues ahí conjuntamente es trabajo extra para todos, pero al fin y al cabo el que se va a ver beneficiado va a ser siempre el paciente, ¿no? Y creo que lo tenemos que hacer. Oye, eso que mencionas me pareció muy importante de destacar. Que a veces mucho los médicos dicen como de, no, pues paciente oncológico, esto y ya lo que sigue, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos educar a los pacientes para que se quite esta idea de que, no, pues es que, o sea, sí, el doctor lo que me indique, pero que también ellos aprendan a buscar otras opciones y dónde buscarlas? Porque es como, no, pues es el paciente me dijo que ya no hay de otra y pues yo le creo porque pues a final de cuentas es el médico, que sí, o sea, hay que respetar la autoridad médica. Pero ¿cómo los entrenamos para que digan, bueno, voy a buscar otra opción, pero dónde buscarla, vaya, sin irse así como que con la curatela de la esquina? Es una muy buena pregunta. O sea, la verdad no tengo mucha idea. O sea, no hay muchos foros para pacientes o para educación del paciente oncológico, o al menos así lo siento yo, ¿no? Si llegas a lo mejor, no sé, con un especialista que no es oncólogo, sí le puede dar una visión o un pronóstico muy adverso, y el paciente pues decía, ¿para qué le busco otros lados? Entonces es justo ese paciente, cómo hacerlo, cómo entrenarlo para que busque por otros lados. No se me viene mucho la idea. Quizás campañas de difusión o utilizando los sistemas o las sociedades que ya tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo se llama? La Sociedad de Mexicanos de Oncología, la Asociación contra el Cáncer. A lo mejor en sus páginas web pueden tener esta información de si fuiste diagnosticado con cáncer, pues no lo des todo por perdido, busca atención especializada, y esa es la palabra clave, atención especializada. No porque mis colegas que no son oncólogos de otras especialidades pues sean ignorantes, ¿verdad? Sino porque sí cambia mucho el punto de vista oncológico cuando no lo tienes. Entonces puedes ofrecer más opciones, puedes hablar o puedes hacer también que el paciente entienda mejor su enfermedad. Y eso es bien importante. Una vez que tienes un paciente que ya entiende su enfermedad, que sabe hacia dónde va, que tiene todo, es mucho más fácil para él, como lo que platicamos, para la familia y para el oncólogo, pasar por toda esta transición de los tratamientos y de lo que pueda ocurrir. Sí, como mencionas, ¿no? Una parte clave es pues educar al paciente. Creo que en general muchos seguimos sin saber inclusive o entender qué es el cáncer, ¿no? Entonces tú, ¿cómo le explicas ahora sí que en un lenguaje sencillo a los pacientes pues lo complejo que es esta enfermedad? Claro, no, inclusive que existe una especialidad para tal, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿y tú eres oncólogo? ¿Qué hace el oncólogo? ¿No? Desde ahí dices, bueno, o sea, sí hay mucha ignorancia en ese sentido. Entonces, bueno, usualmente la forma más fácil pues de comentar o de explicar pues es que que nosotros, el cuerpo está hecho de células, ¿no? Y una celulita, todas se dividen con un ritmo y con un orden. Entonces estas células se salen de control, dejan de seguir ese ritmo y ese orden, y al momento de que pierden esta particularidad, crecen de manera sin oposición y empiezan también a destruir los órganos o las estructuras que están alrededor de la misma, y adquieren la capacidad de salirse del sitio donde se originaron a irse a otros lados, y eso es lo que le llamamos la metástasis. Así es como usualmente los pacientes nos pueden entender mucho mejor, ¿no? Y esta metástasis eventualmente puede causar que fallen diferentes órganos, y ahí es, si se te va al hígado, pues, que va a causar una falla del hígado quizás eventualmente, si se va al pulmón, una falla pulmonar, o sea, diferentes partes, y eso lo va haciendo que el paciente entienda mejor el concepto de qué es cáncer.
muchas veces también el término se oye muy feo, pues a lo mejor puedes hablar un poquito mejor y decir es un tumor maligno, ¿no? Hay que ser agresivos en su tratamiento, que también todo causa mucho estrés. La palabra cáncer y quimioterapia les puede causar también mucho estrés, entonces usualmente también puedo utilizar como términos como es un tratamiento agresivo que le va a causar molestias y también no ser tampoco tan benévolo en cómo presentar la situación, porque le puede decir al paciente, le ve muy bien con la quimio y 3 semanas después llega todo traqueado. Entonces decir, mire, de que va a haber molestias, va a haber, pero pues puedes explicarle, mire, va a haber estas, las más frecuentes son estas, pueden manejarlas de esta manera, pues cualquier cosa ya podemos ver cómo manejar, ¿no? Claro, y si de por sí eso es complejo, pues todavía decirle más que va a estar en un estudio de investigación puede volverse más complejo, ¿no? En explicarle a los pacientes. Lo padre del estudio de investigación es que están muy bien apapachados los pacientes, es decir, están muy bien seguidos, tienen contactos por todos lados que te pueden, o sea, se pueden comunicar, se comunica uno rápidamente con el paciente. O sea, ojalá ya se pudiera hacer toda la medicina, inclusive la medicina institucional. Desafortunadamente no se puede. Por eso también el paciente en el protocolo se siente muy protegido, ¿no? Los estudios son pues mucho más extensos que los que usualmente se puede hacer en la práctica clínica. Las consultas son también más extensas. Entonces el paciente oncológico en un protocolo, tú platicas con ellos y están casi siempre pues muy convencidos y muy contentos de haber participado en el protocolo porque su seguimiento es muy estrecho. Pues ahí hay un punto clave, ¿no? De lo que se debe de extender más como para promocionar la investigación clínica, ¿no? Claro. Es decir, porque entre más la gente conozca más acerca de ello y sepa los beneficios que puede obtener, pues hasta cierto punto lo va a buscar más, ¿no? Claro. Y eso a lo mejor fomenta que se abran más sitios de investigación y pues ahí empiezan como que a desahogar, ¿no? Estos pacientes que usualmente están en los centros de salud públicos, pues empiezan a buscar estas opciones y a desahogar este sistema, ¿no? Sí, inclusive creo que podría ser, se me hace un poquito exagerado, pero por decir, en una reunión de investigadores proponían que desde realizar la historia clínica, una pregunta clave en una historia clínica debe ser, ¿está interesado en participar en un estudio de investigación? O sea, desde un inicio, quizás ni siquiera hay uno para el paciente en ese momento, pero ya aceptó. Ajá. O sea, por si en algún momento existiera la necesidad, bueno, este paciente dijo que sí, le voy a contáctenlo luego. Entonces, podría ser una maniobra, pero, o sea, a ese punto estamos llegando a que sea parte indispensable en algún punto del tratamiento del paciente participar en un protocolo de investigación. Esa estrategia, pues no me parece tan exagerada, ciertamente. Me recuerda a una que implementaron, creo que fue en España, con el tema de donación de órganos. Que lo que hicieron fue cambiar la estrategia. Usualmente es como, ¿usted desea donar sus órganos en caso de que suceda algún accidente? No, pues que sí. Y lo cambiaron al caso contrario, que ahora el estándar es, tú los vas a donar a menos que digas, usted desea no donar sus órganos, y entonces tienes que quitar no deseo donar. O sea, que el default sea, en caso de que yo fallezca, sí los dono, ¿no? Y tú tienes que buscar activamente como que este formato para decir, yo no quiero hacerlo. No, esa no me lo sabía. Esa está... Y así como que la gente... Sí, exacto. No, y aquellos que verdaderamente digan, yo no quiero hacerlo, digo, sí se les informa, ¿no? De que, oye, por default ya está puesto, ¿no? Sí, es que justo que tengas ese conocimiento de que sí vas a donarlo. O sea, tú vas a estar ya... Sí. Y o solamente aquellas personas que sí les causen mucho conflicto la donación, pues activamente tienen que buscar y cancelarlo, ¿no? Ya tienes ahí como un banquito de pacientes que aceptaron y que en algún momento puedes decir, mira, pues desafortunadamente pasó esta situación y hay un protocolo para tu estado actual, ¿no? Entonces podría ser también una buena maniobra. Porque yo ahora que dices, pues sí, no cualquier paciente puede entrar a un protocolo. No, claro, eso es bien importante. O sea, no hay protocolos para todos, ¿no? Hay que seleccionar bien a la población. O sea, no solamente porque tengas la enfermedad y el momento necesario del medicamento, tienes que cumplir una serie de requisitos que marca el protocolo para poder participar, ¿no? Y esto que mencionaste hace un momento, Abraham, me parece sumamente importante de señalar. Qué importante es elegir las palabras correctas al momento de dar una noticia o de dar un diagnóstico o decir usted va a recibir tal y tal medicamento, ¿no? Porque a veces creo que subestimamos, ¿no? El poder que puede llegar a tener la palabra cáncer, quimioterapia,
Sí. Porque la gente trae su historia, ¿no? Y trae todo lo que le han contado de qué es una quimioterapia, de lo que causa, de lo que es el cáncer, ¿no? A lo mejor a algún paciente suyo le diagnosticaron un cáncer en etapa avanzada y a la semana se nos fue. Entonces, pues trae todo ese estigma y no sabes lo que puedes detonar con una palabra tan común en el área oncológica como quimioterapia, ¿no? Claro, sí, y sobre todo justo muchos pacientes dicen, es que le dio a mi mamá y no aguantó ni 3, estaba muy mal, entonces bueno, pues hay que ponerle y decir, pues este es otro contexto, o sea, toma su tiempo, ¿no? Por eso el paciente en el estudio clínico está muy contento, porque le puedes explicar todo. Si lo trasladas quizás a la institución, es bien difícil poder hacer esto, porque sabes que tienes afuera 30 pacientes más y tienes que darle seguimiento. O sea, sería súper bueno que tuviéramos la misma posibilidad de tratar a todos los pacientes de la misma manera en cuanto a la información que podamos brindar, pero a veces es muy complicado, ¿no? ¿Cuál podría ser una estrategia que tú implementas? Vamos a poner que tienes los recursos, tienes el poder de decir, vamos a hacer que todos los médicos sigan o hagan esto, como para aligerar un poco la carga de salud pública. Ajá. No, está muy complicado. Punto número 1 es que no somos muchos oncólogos en México, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, pues nos toca un paciente, o sea, hay un oncólogo, no sé la relación, ¿no? Pero sé que hay un oncólogo por muchos pacientes en México. Entonces, ahí sí no hay de otra. Te tienes que fletar la consulta y al paciente. Lo que creo que sí puede empezar o se puede evaluar por parte de las instituciones de salud es que una vez que tú tienes un paciente, acaba su tratamiento oncológico y está sin enfermedad, entra un periodo que le llamamos de seguimiento y de supervivencia. Entonces quizás a estos pacientes que están en este periodo de vigilancia y que se formen unas clínicas que se pueden llamar clínicas de supervivencia, que no forzosamente las tenga que ver el oncólogo. Puedes capacitar a otro médico con los datos suficientes que dicen las guías de cómo vas a estar dándole seguimiento a un paciente oncológico. Si recae, pues te lo vuelven a regresar, pero si no, puedes desfogar tu consulta de este grupo de pacientes y enfocarte y abocarte a los pacientes que están en quimioterapia activa, que van a tener toxicidades, que sí requieren de tu atención, pacientes con enfermedad metastásica, y de esta manera pues puedes desfogar un poquito las consultas. No va a ser de la panacea, ¿verdad? Pero sin duda puedes ayudar a que quite tu volumen de pacientes. Y por ejemplo, para promocionar la investigación clínica, porque esto, bueno, no he tenido el gusto de andar buscando, pero no hay, hasta donde yo sé, promoción directa de la investigación clínica o divulgación, si acaso, dentro de las mismas instituciones donde se atiende, ¿no? O sea, tú no vas a ir pasándote por el periódico mural del INCAN y que diga como, ¿sabía usted que la investigación clínica tal? No sé tanto así. A veces en los protocolos nos dan pósters, ¿no? Un póster de participación en un estudio clínico. Obviamente para que haya un póster tuvo que haber pasado por comités de ética, comité de investigación, por aprobación de COFEPRIS. O sea, tampoco es como que yo puedo llegar hoy. Sí. Bueno, estoy interesado, pones tu numerito, ¿no? Y agarra tu papelito. Y eso vendría de centros privados, ¿no? Además. Sí, pero ahorita como veo es más el interés del oncólogo, ¿no? El interés que ve el oncólogo y dice, mira, esta paciente es un caso un poquito complicado, voy a preguntarle a los que sé que están haciendo investigación si hay un protocolo para ella, y así es como principalmente se ha manejado. Si se pudiera, pues yo creo que pudiera hacerse, sí sería obviamente una buena opción. Igual, nuevamente, quizás no tenemos que hacer una nueva o descubrir el hilo negro utilizando las bases que ya utilizamos. Por decir, el gobierno tiene su página de internet, el SMEO tiene su página de internet, la Asociación Mexicana contra el Cáncer tiene página de internet, la Mastología tiene página de internet. O sea, quizás ellos pudieran poner un anexo en estudios, protocolos activos, los sitios y el teléfono donde poder recurrir en caso de que se necesita, ¿no? Y justo dices, ¿no? Varios de tus colegas buscan protocolos para sus pacientes, ¿no? Sí. Es algo que también sabemos que sí se busca mucho, de menos en oncología. Pero ¿por qué crees que sea? O sea, porque los medicamentos que hay no son buenos, porque no hay acceso, porque de verdad sigue siendo una necesidad médica que todavía no hay manera de que lo que actualmente existe pueda controlar a los pacientes, o por qué. Pues yo creo que una muy importante es porque pues se siguen haciendo protocolos porque pues desafortunadamente aún no curamos el cáncer al 100%, ¿no? Entonces siempre quieres que tu paciente le puedas dar la mejor opción. Eso por un lado, y otro, pues sí, desafortunadamente mucho tiene que ver el acceso. Entonces, si tú trabajas en una institución donde sabes
que tus opciones de tratamiento son muy limitadas y que por fuera el paciente va a recibir un estándar, pues te conviene mejor referir a ese paciente para que reciba la mejor opción. Creo que esos dos se conjugan esas dos partes. Una es acceso y la otra es la necesidad no cubierta. Y hablando de acceso, no solamente es también... hablo también del abasto del medicamento. O sea, a lo mejor te dice tu oncólogo, yo te puedo dar aquí tal droga, te lo doy 3 ciclos y al cuarto ya no hay. Entonces empiezas a desfasar, empiezas a utilizar, bueno, mientras como no llevo este medicamento, entonces le puedo cubrir con este otro, y pues te empiezas a salir ya de una manera ortodoxa, empiezas a hacer ya otras cosas que a lo mejor no están con tanta evidencia que deba de hacerse, pero pues lo tienes que hacer por la necesidad que tienes, ¿no? Tampoco puedes dejar a tu paciente en libre evolución sin ningún tipo de tratamiento. Entonces digo, no solamente es que esté el medicamento, sino que haya el suficiente medicamento para que se lo puedas otorgar, ¿no? Okay. ¿Y hacia dónde ves que va la investigación en oncología? Como para en algún punto a lo mejor saltarse la quimio y ofrecer un nuevo tratamiento estándar, o como para acompañar la quimio o para bajar los efectos de la quimio. ¿Hacia dónde va la investigación clínica en oncología? Yo creo que en esa parte ya casi estamos. Cada vez utilizamos menos quimioterapia, cada vez más utilizamos inmunoterapia. Pero hacia donde vamos de la inmunoterapia, mi punto de vista es que va a ser inmunoterapia combinada, ya sea con otro medicamento mismo de inmunoterapia, que son estos medicamentos que regulan los puntos de control inmunológico, las combinaciones, o combinaciones de diferentes medicamentos de punto de control inmunológico con otro medicamento como terapia dirigida, ¿no? Que eso ya lo hacemos en cáncer renal, damos inmunoterapia con TKIs, pero los medicamentos que abrieron bien la puerta a esta parte, que son las anti-PDL1, cada vez vemos que a lo mejor ya solitos ya no es la mejor opción. Lo fueron en su momento y ahorita estamos empezando a combinarlos, y hay combinaciones a veces hasta de 3 puntos de control inmunológico, o sea, bloqueando 3 vías, y yo creo que es ahí ese redondo. Y mientras más vías bloqueemos, pues tenemos la esperanza y la idea de que vamos a estar revirtiendo todo ¿cómo se llama? Cuando un tumor se hace intolerante al medicamento, pues que no responde a los medicamentos, resistencia. Vamos a estar bloqueando resistencias, o sea, con los 3 puntos podemos ir disminuyendo el riesgo de que haga resistencias, y por lo tanto, pues la respuesta inmunológica sea más duradera y tengamos control de la enfermedad por más tiempo. Pero creo que ahorita hacia donde vamos principalmente es a inmunoterapia. La inmunoterapia es la que va a venir aumentando el cáncer de oncología. ¿Y has visto que se están incorporando las nuevas tecnologías como inteligencia artificial y eso a investigación clínica, o todavía falta un poquito para empezar a ver? En investigación sí hay, pero en la práctica clínica en oncología creo que donde más ha tenido, digamos, auge es en lesiones premalignas de piel, ¿no? Entonces te toman una foto, la suben y pues la comparan con una base de datos enorme que puede decir el riesgo de que tengas cáncer es súper alto y cosas por el estilo. Pero en cuanto a decisiones terapéuticas, no creo que estemos ahí todavía. Todavía el oncólogo es el que va a tomar la decisión. Si no, pues es que también se perdía mucho del feeling, ¿no? Del oncólogo. Pues que nomás tú pones en un paciente las características y una computadora te diría todo lo demás, pues que a lo mejor lleguemos ahí. No, pero o sea, justo lo que nos explicas, esa interacción paciente-médico, en que veas cuál es su situación, hasta dónde conoce el contexto de la enfermedad, claro, qué experiencias tiene, cuáles no, todo eso a la inteligencia artificial que lo logre hacer está... Sí, a lo mejor te dará tratamiento, ¿no? o te recomendará tal tratamiento, pero bueno, si quién se lo da y quién va a estar evaluando las toxicidades y todo, pues seguirá siendo el oncólogo, ¿no? Y hablando ahorita de la incorporación de las nuevas tecnologías y como lo que viene y todo lo nuevo, vale la pena que un oncólogo lo mencione, ¿no? Ya lo mencionaste ahorita por encimita, pero que la palabra cáncer causa mucho miedo. O sea, recibir un diagnóstico de cáncer es garantía de devastarse. Antes, pues el tratamiento era la quimio, lo tradicional, ¿no? Cirugía, radioterapia. Con todas las nuevas tecnologías, las nuevas terapias, actualmente, ¿cómo ves que es el diagnóstico de cáncer? ¿Ya sigue siendo una sentencia? ¿Ya no es una sentencia? Estamos... Por así que, ¿cuál es la perspectiva para un paciente que recibe un diagnóstico oncológico? Independientemente del tipo de cáncer, porque varía mucho, ¿no? No, bueno, sin duda no es una sentencia de muerte, ¿no? O sea... Tenemos buenas posibilidades de ofrecer tratamientos curativos en etapas tempranas, y si es en etapas metastásicas o etapas localmente avanzadas o metastásicas, pues los tratamientos adecuados, los tratamientos actuales hemos logrado llevar a cierta cronicidad de la enfermedad, ¿no? No lo voy a curar,
pero puedo tener un control de la enfermedad y sobre todo pues siempre poniendo la balanza en que los medicamentos no van a causar más riesgo que el beneficio que puedan presentar. Entonces en ese sentido se ha avanzado muchísimo, o sea, desde que yo acabé la residencia ahorita se han metido una infinidad de nuevos medicamentos en todas las patologías, en cáncer de próstata, de riñón, de mama, de pulmón. Entonces el tener este abanico de posibilidades sin duda ha hecho que la enfermedad cada vez sea más crónica. Y nuevamente repito, no te puedo curar, pero la voy a tener mantenida controlada. Y en las etapas tempranas también, no se quedaron las etapas tempranas pausadas, también se han introducido nuevos medicamentos que tenemos más tasas de éxito de curación de la enfermedad. Entonces, pues sin duda, cáncer no es como tal una sentencia de muerte, ¿no? Sí, entonces, bueno, como nos explicas, hay algunas etapas de la enfermedad en las que sí podemos buscar una curación y etapas en las que ya nada más es prolongar. Controlar la enfermedad, ¿no? Controlar la enfermedad, o sea, controlar nuevamente no es que se vaya a curar el paciente, pero con los medicamentos podemos dar tratamientos lo suficientemente activos como para que pueda seguir siendo activo, pueda seguir haciendo su vida lo más normal posible, con un control adecuado de la enfermedad. Sí. Y por decir, una pregunta que algunas personas me han hecho que para mí es muy difícil de contestar, yo creo para ti como oncólogo va a ser un poco más fácil o difícil, no lo sé. Digo, sí, quitando las etapas tempranas, pero ¿por qué no hemos encontrado una cura para el cáncer? Pues porque el tumor, ¿Las farmacéuticas acaso están bloqueando? ¿El gobierno están ahí? No, es que es muy común que te vengan a preguntar, ¿no? De, oye, es que, no sé, a mí me dijeron que la hoja de papaya, ¿no? Y que en el pueblito una monja lo encontró y la farmacéutica está bloqueando eso. Sí, ¿no? Entonces... Tiene mucho que ver con que la palabra cáncer, o sea, sumamos muchas enfermedades bajo una palabra que se llama cáncer. Pero un tumor es heterogéneo, es decir, dentro de un mismo tumor vamos a encontrar diferentes poblaciones de células malignas, ¿no? Entonces, yo puedo ofrecer un tratamiento que a lo mejor va a ir y va a estar dirigido y va a atacar con el quizás 98% de las células, y en el momento en que nosotros evaluamos a los pacientes, pues no tenemos todavía los estudios convencionales suficientes para decir... Yo vi una tomografía y digo, yo ya no encontré el tumor, ¿no? A lo mejor el tratamiento acabó con el 98% de las células malignas. Me queda un 2% por circunstancias que tampoco conocemos muy bien. O puede empezar a crecer poco a poco y después a los 3 meses dices, mira, ya creció, ya regresó la enfermedad. O hay un término en que se quedan dormidas las células malignas por espacios de años, y a los 10 años de repente, ¡pum!, otra vez hay algún estímulo que las activa y vuelven a crecer. Entonces, por eso es que no podemos dar un tratamiento 100% efectivo, porque es una enfermedad heterogénea. Y también tenemos que entender que en la mayoría de las ocasiones es una enfermedad ya sistémica, por eso damos tratamientos adyuvantes. Aunque estrictamente hayamos encontrado nada más el tumor, digamos, en la mama, dependiendo del tamaño, podemos decir que es un tumor grande, que hay mucho riesgo que haya micrometástasis y voy a dar tratamiento. Y todavía no tenemos tampoco métodos adecuados para diagnosticar la micrometástasis, pues es enfermedad microscópica, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes puntos. Y la otra, pues es la suerte, no sabemos realmente. Puedes tener 2 pacientes de la misma edad, de las mismas características, el tumor en el mismo sitio, las operó el mismo cirujano, el tratamiento se les dio igualito, punto que hasta pesaban lo mismo, medían lo mismo y les recibieron las mismas dosis. Gemelas, y una no le regresa y a la otra le regresa. ¿Por qué? No hay manera de saber. Pues no hay manera de saber. Por eso investigación va a seguir siendo. Por eso la investigación clínica es tan importante. Exacto. No solo a nivel tratamiento, sino inclusive a nivel celular, ¿no? El aprender por qué está pasando lo que está pasando en nuestro cuerpo. Por eso cada vez es más frecuente también que en los estudios de investigación clínica te pidan que algunas de tus muestras de sangre o tu muestra de tumor se la queden para estar analizando, ¿no? Para estar evaluando pues qué pacientes, cómo se comportaron, y si tienen algún gen especial o si el tumor tenía alguna proteína distinta, porque es la única manera en la que quizás vamos a poder entender más la enfermedad, ¿no? Claro, y con ya justo teniendo más información entre pues quiénes se responden, quiénes no, por qué sí, por qué no, pues sí ya estamos yendo hacia un futuro más de medicina personalizada. Claro, sí.
Sí. Gran tema. Deberemos traer a alguien después para hablar sobre medicina personalizada. Todo un mundo de cosas que están saliendo hoy en día de medicina personalizada. Sí, porque igual no solo va a ser en oncología, ¿no? Sino también en otras áreas como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Claro. Sí, sin duda. O sea, ahorita se hace mucho en oncología porque sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal y compleja, ¿no? Pero esto se puede ir aplicando y abriendo otras enfermedades. Y vale la pena señalar en este momento que muchos se dicen, no, es que no le conviene al gobierno o a las farmacéuticas que se cure el cáncer. Por supuesto que conviene que se cure el cáncer. El cáncer es una enfermedad muy cara, o sea, para un sistema de salud es muy costoso. Claro que convendría más para un gobierno, por ejemplo, que se encuentre la cura y decir, te compro la cura para que si alguien le da, pues le doy la cura y se acabó, ¿no? No tenemos que andar gastando millones y millones y millones de pesos para que una persona se pueda curar y tratar hasta que pues la enfermedad o se cure o pues el paciente ya no resista más. Y al fin y al cabo va a haber, o sea, si se cura, va a haber un medicamento que se va a comprar, o sea, no perdería la industria. Exactamente. Claro. O sea, por eso también no va por ahí. Sí, no, y justo les decía, ¿no? Y en estadísticas, pues al final del día los números hablan mal, ¿no? Y a futuro va a haber más diagnósticos de cáncer. Sí, la incidencia pareciera que va a ir para arriba. No hay de otra. Sea cura o no cura, de todas formas conviene pues seguir haciéndolo, porque pues va a haber cada vez más diagnósticos. Sí, desafortunadamente. Igual vale la pena hacer un comercial en este momento. Si les interesa más acerca del tema de la oncología, del cáncer, de las inmunoterapias, de todo lo que el doctor Abraham ha mencionado ahorita, pueden revisar el canal de Health Pharma y encontrar el clip ya sea del doctor Fabián, del doctor Abraham y de diferentes personas que están hablando acerca de estos temas, ¿no? De lo que no se pudo cubrir aquí en el podcast, pues ahondan más en este canal. Abraham, tenemos una pregunta random para ti. Para cerrar con este gran episodio que hasta el momento hemos llevado, una pregunta que... No tengo cartera. Así nada. Los tres dígitos atrás de tu cartera, por favor. Nombre, titular, banco, por favor. La pregunta random para este episodio es... Abraham, ¿qué prefieres? ¿La playa o la montaña? Montaña. ¿Y por qué? Pues me gustan mucho los climas fríos y ambiente lluvioso. Me gusta mucho. O sea, ¿te gusta hacer hiking y todo esto? Pues me gustaría ¿Eres más de solamente llegar y...? No, sí me gusta hacer hiking, pero me gustaría hacerlo más frecuente. No, pero sí, eso. Y montaña. Sí, montaña. Y team frío, además. Y frío. Estás del lado bueno de la historia. Sí. No, El único. A ver, no le pongo ningún pero a la playa, tampoco. Pero pues, sí me gustaría más, sí me gusta más la montaña. Si te dieran así, Si me dieran puedes ir a escoger. vivir a Acapulco o acá, no sé, A los Alpes suizos. A los Alpes Ah, pues bueno, yo Sí, bueno, bueno, la gente de... A Iztaccíhuatl, pues ahí hay en Puebla. Sí. O sea, si tuviera todo lo necesario para vivir, sí. sí, me iría a la montaña. Sí. Pues con esto entonces cerramos este episodio de Más Allá de la Ciencia de HPPR. Pues esperemos que esto dé para muchos episodios más. Abraham, muchas gracias por estar en este gracias por la podcast. invitación. La pasamos bastante bien. Estuvo buena la plática. Y esperemos que en algún momento podamos tenerte aquí, ¿no? Seguir lo que... parte 2. Ajá, la parte 2. Round 2. Y a la próxima, como lo habías mencionado, incluso no en vez de agüita, pues algún tequila mezcal, ¿no? Para probar aquí algunas Para todo hipótesis. mal, ¿no? Exactamente, y a ver qué pasa. Órale. Muy bien, muchas gracias. Clau, igual muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos por la atención. Ahora sí que pues vamos a seguir teniendo más este tipo de videos, estas colaboraciones para mantenerlos a todos bien informados. Y si en algún momento se les ocurre, esta parte me interesó, me gustaría conocer más, déjenos ahí en los comentarios, me gustaría saber más acerca de este tipo de cáncer o conocer más acerca de las opciones que tenemos. Lo que sea que se les ocurra, ahí déjenos en los comentarios y nosotros nos encargamos de conseguir a quien nos hable de eso. Entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio y vemos. Que esté bien. Sí, Listo. Hagan uno de mis especialidades, eso estaría bueno. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.